Desde el primer segundo imagina que estás delante de un portón oxidado en medio de un desierto, olvidado, un portón sin placas, sin vigilantes a la vista, pero que transmite una sensación tan poderosa de prohibición que hasta el viento parece dudar antes de atravesarlo. Hay lugares en el planeta que no están en mapas turísticos, que no aparecen en documentales, que ni siquiera son mencionados en clases de historia, lugares que fueron sellados no para proteger tesoros, sino para esconder verdades. Y ahora, por primera vez, estás a punto de caminar por esas fronteras invisibles donde el mundo oficial termina y el territorio de lo prohibido comienza. A medida que avanzamos, sentirás como si estuvieras rompiendo una regla ancestral, atravesando una línea que separa lo que debemos saber de lo que nunca deberíamos descubrir. Existen estructuras tan antiguas, tan aisladas y tan incómodamente enigmáticas que el simple acto de mencionarlas despierta la curiosidad de los más cautelosos. Son lugares rodeados no solo por rejas, sino por silencio. Silencio institucional, silencio histórico, silencio intencional. ¿Por qué esconder ruinas que nadie estudia? ¿Por qué sellar entradas que no llevan a ningún edificio activo? ¿Por qué mantener guardias armados en zonas donde oficialmente nada existe? Entre esos lugares prohibidos, hay uno que siempre fue evitado, incluso por exploradores audaces: la estación subterránea de Bardo, en el extremo norte de Noruega. Oficialmente desactivada, es solo otro vestigio de la Guerra Fría, pero quien se acerca describe la misma sensación: un zumbido proveniente del subsuelo, como si algo todavía estuviera activo ahí abajo, trabajando en silencio. Algunos pescadores juran oír vibraciones en el agua, como si un mecanismo gigante estuviera girando a cientos de metros de profundidad. ¿Por qué una base abandonada tendría actividad subterránea? Y, principalmente, ¿por qué nadie tiene permiso de entrar desde 1989? Descendiendo aún más en el mapa de lugares prohibidos, llegamos al valle de Yotl, en Mongolia Occidental, una región tan inhóspita y tan poco explorada que sus límites parecen desaparecer en el viento. Allí, enterrada por dunas móviles, existe una estructura hexagonal de piedra negra que no aparece en ningún registro arqueológico. Nómadas evitan el lugar desde hace siglos, alegando que quien entra no regresa con la misma lucidez. Investigadores que intentaron acercarse relataron interferencias en los equipos y malestares inmediatos. Lo más extraño, los satélites no logran captar el área por completo, como si algo estuviera absorbiendo o distorsionando la señal. En otro punto del planeta, escondido bajo cientos de kilómetros de hielo canadiense, existe el complejo Olon, un conjunto de túneles que oficialmente pertenece al Departamento de Investigaciones Geológicas. Pero la historia no convence. Huellas de máquinas pesadas van y vienen diariamente, incluso sin haber perforaciones registradas. Hay informes de que el hielo de la región se derrite en patrones circulares, como si un calor interno emanara desde abajo, algo artificial y constante. Cuando reporteros intentaron investigar, fueron interceptados por helicópteros que aparecieron de la nada, sin identificación, exigiendo que se retiraran de inmediato. ¿Qué tipo de investigación geológica exige tanto secreto? Y no podemos ignorar la isla de Tabilu, en el Pacífico Sur, marcada en mapas militares, pero ausente de cualquier atlas comercial. Quien intenta sobrevolar es inmediatamente escoltado lejos. La isla parece pequeños peñascos volcánicos, pero satélites militares registraron luces geométricas azules, apareciendo a intervalos regulares, luces que se apagan cuando cualquier aeronave intenta acercarse. Algunos creen que Tabilu guarda ruinas de una civilización sumergida, otras personas hablan de tecnología prehistórica, mientras ciertos documentos filtrados sugieren que el lugar es una especie de laboratorio natural que no puede ser tocado bajo riesgo de desencadenar fenómenos inestables. En el corazón de Turquía, existe el pozo de Karendul, cerrado con 3 capas de concreto reforzado y rodeado por sensores de movimiento. El pozo no lleva a minas, ni a cuevas, ni a ningún sistema conocido. Es un agujero perfectamente cilíndrico, con más de 300 metros de profundidad y paredes tan lisas que parecen haber sido pulidas por algún tipo de máquina de precisión. La pregunta que nadie responde es: si no hay nada ahí abajo, ¿por qué mantenerlo sellado como si algo peligroso pudiera emerger?
y entonces llegamos al laberinto Kellen, ubicado en un tramo olvidado de la Rumanía rural. Se trata de una mansión abandonada del siglo XVIII, rodeada por muros altos y cercas eléctricas, como si fuera una prisión. Lo que hace que el lugar sea prohibido no es la estructura, sino el subsuelo. Existen pasillos subterráneos que nunca fueron mapeados, puertas de hierro con símbolos no identificados y una biblioteca sellada cuyo contenido fue removido por militares en los años 1950. La población local dice que antes de la prohibición, personas descendían para explorar y emergían días después, desorientadas, incapaces de explicar por dónde habían realmente caminado. Otro lugar casi borrado de la historiografía es la fortaleza de N'Yamr, en Sudán del Sur, donde tribus antiguas afirman que el suelo respira. Investigadores que intentaron estudiar el lugar encontraron rocas con magnetismo variable, a veces atraen brújulas, a veces las repelen, sin patrón alguno. La fortaleza fue rodeada por cercas militares extranjeras, y cualquier aproximación es bloqueada con extrema rapidez. Algunas creencias locales afirman que N'Yamr esconde una entrada al mundo de los que caminaron antes que nosotros. Oficialmente, sin embargo, está cerrada por riesgo geológico. En la región más remota de Kazajistán, existe la estación Límite 42, un lugar que muchos habitantes dicen que fue construido en solo una semana, con máquinas que llegaron de madrugada y partieron antes del amanecer. Hoy, el lugar está completamente cerrado, rodeado por torres con sensores térmicos y un ruido constante proveniente del subsuelo. No existen registros de que la estación haya sido usada para minería, almacenamiento o investigación. Viajeros que intentaron acercarse relatan un sonido grave, casi una pulsación, resonando bajo los pies. Y finalmente, existe el más intrigante de todos, el Silo Blanco de Urgnar, en Islandia, un cilindro gigantesco incrustado en una montaña congelada, completamente sellado y sin historial de construcción. Documentos fechados de los años 1930 mencionan una estructura misteriosa encontrada intacta después de una tormenta. Geólogos afirman que el formato no es natural, pero tampoco existe tecnología de aquella época capaz de tal excavación. El gobierno aisló todo con portones dobles y sensores sísmicos. Si nadie entra, si nadie sale, si nadie trabaja allí entonces, que continúa generando vibraciones internas registradas hasta hoy. Antes de continuar, imagina que estos lugares prohibidos no son solo lugares aislados, forman un mapa que nunca fue divulgado, pero que conecta puntos que no deberían tener relación alguna. Cuando trazamos una línea entre Bardo, Tabilu, Olon, Karendul y Urgnar, surgen patrones geométricos imposibles de ser coincidencias, líneas que siguen proporciones antiguas, usadas por civilizaciones que oficialmente jamás se comunicaron. ¿Quién estaría creando o activando esas conexiones? ¿Quién tendría interés en esconder estructuras que parecen obedecer a un mismo plan subterráneo global? Si examinamos la estación subterránea de Bardo, por ejemplo, veremos que se alinea perfectamente con el Valle de Yotl y con el Silo Blanco de Urgnar. 3 lugares prohibidos, 3 regiones aisladas y 3 puntos conectados por una línea casi perfectamente recta, atravesando continentes. Geólogos afirman que esas regiones poseen formaciones inusuales en el subsuelo, como cámaras esféricas y cavidades hexagonales, patrones geométricos que no aparecen en la naturaleza. Es como si alguien hubiera moldeado la Tierra por dentro, miles de años antes de la tecnología moderna, creando corredores invisibles que hoy intentan ser mantenidos lejos de los ojos curiosos. Y cuando hablamos del Valle de Yotl, entramos en un territorio aún más delicado. Hay registros no oficiales de que expediciones militares desaparecieron mientras intentaban mapear la estructura negra enterrada por las dunas. La roca absorbe luz, calor e incluso ondas de radio, creando una zona ciega donde instrumentos simplemente dejan de funcionar. Algunos estudiosos alternativos sugieren que el material puede ser semejante a aleaciones metálicas mencionadas en antiguos textos tibetanos, que hablaban de piedras que devoran la luz del mundo. ¿Por qué gobiernos modernos estarían tan desesperados por impedir que alguien se acerque a eso? El complejo Olon, en el norte congelado de Canadá,
parece formar parte de la misma estructura oculta. A diferencia de los otros lugares, Olon emite calor constante, como si estuviera albergando algún tipo de reactor subterráneo, algo mucho más avanzado que cualquier tecnología declarada por los gobiernos actuales. La región registra un patrón de derretimiento circular perfecto, que se repite año tras año, independientemente de la temperatura externa. Sería imposible que un fenómeno tan preciso fuera causado por la naturaleza, pero lo más aterrador no es el calor, es el hecho de que ningún dron logra atravesar el perímetro sin perder completamente el control. La isla de Tabilu añade otra capa al misterio. Las luces geométricas registradas por satélites a veces hexagonales, a veces en patrones triangulares, parecen pulsar en intervalos idénticos a los ruidos subterráneos captados cerca de Bardo. ¿Cómo pueden dos regiones separadas por océanos emitir señales con el mismo ritmo matemático? Científicos independientes intentaron analizar el patrón, pero sus investigaciones desaparecieron de Internet pocos días después de ser publicadas. La única certeza es que estamos ante un fenómeno coordinado, como si esos lugares prohibidos fueran antenas de algo mayor, operando silenciosamente sin que la población mundial lo sepa. El pozo de Carendul, con su cilindro perfecto y artificialmente pulido, quizás sea el punto más intrigante de la red. A pesar de estar sellado, vibra, como si algo debajo estuviera en movimiento lento y constante, semejante al motor de una máquina colosal. Equipos sísmicos revelan que el sonido es rítmico, repetitivo, y ocurre siempre en el mismo intervalo, cada 11 minutos y 36 segundos. Ese número, curiosamente, aparece en manuscritos mesopotámicos que describen el ciclo del corazón del subterráneo prohibido. ¿Por qué un pozo cerrado hace décadas sigue pulsando como si estuviera vivo? Ya el laberinto Kellen parece ser más que una mansión con túneles antiguos. Investigadores clandestinos relatan que el subsuelo es mucho más extenso de lo que cualquier construcción de la época permitiría. Pasillos que descienden en espirales perfectas, puertas con cerraduras imposibles de replicar y salas circulares que hacen eco de sonidos de forma antinatural. Nadie sabe quién construyó aquello, no hay registros, arquitectos, planos, nada. Pero hay rumores de que los militares retiraron del lugar libros que mencionaban una ciudad bajo la tierra donde el tiempo no corre de la misma forma. ¿Por qué guardarían eso lejos del público? La fortaleza de N'Yamr, por su parte, parece funcionar como un punto de control natural de fuerzas geológicas que nunca estudiamos profundamente. Las rocas magnetizadas, que oscilan entre atraer y repeler, parecen estar siguiendo algún tipo de comando subterráneo. Habitantes dicen que la Tierra respira, y sensores instalados por investigadores independientes confirmaron leves movimientos en el suelo, movimientos que no coinciden con vulcanismo, temblores o placas tectónicas. Es como si algo gigantesco se moviera debajo, pero con precisión calculada, como un organismo adormecido. La estación límite 42, en Kazajistán, quizás sea el lugar más evidente de esta red prohibida. Construida en tiempo récord, rodeada por torres, sensores térmicos y vigilancia extrema, parece ser el punto de monitoreo central de todos los otros lugares. El sonido grave que viaja por el suelo es tan continuo que viajeros afirman sentir el pecho vibrar. Es como si estuvieran encima de una máquina global, algo que no debería existir y, sin embargo, está allí, funcionando discretamente bajo capas de tierra y sigilo. Y por fin, el silo blanco de Urgnar es el nudo final de este mapa subterráneo prohibido. Vibra en sincronía con Carendul, con Olon, con Tabilu y con Bardo. No hay actividad humana registrada, pero la estructura pulsa como si fuera parte de un sistema activo y antiguo, mucho más antiguo que cualquier civilización que conocemos. La pregunta que nadie osa hacer es, si todo esto forma parte de algo mayor, ¿quién lo construyó? Y, más importante, ¿qué exactamente está a punto de despertar? Ahora que cruzamos los límites de lo conocido, llegamos al punto donde la superficie del mundo deja de ser solo geografía y se revela como una máscara, porque todos esos lugares prohibidos, cada túnel sellado, cada estructura escondida bajo hielo, cada isla inaccesible,
parecen ser piezas de un mecanismo que opera desde hace milenios. No estamos hablando de coincidencias arqueológicas, ni de obras aisladas de civilizaciones extintas. Estamos ante algo que funciona como un organismo planetario, como si la propia Tierra hubiera sido moldeada para albergar un sistema que nunca debería ser encontrado, un sistema que continúa activo a pesar de nuestro desconocimiento. Si observamos las vibraciones medidas en Urgnar, veremos que se sincronizan con los pulsos del pozo de Carendul, creando un patrón que se repite con precisión matemática. Ese patrón, cuando se convierte en espectrograma, forma símbolos semejantes a los encontrados en el subsuelo del laberinto Kellen, símbolos que recuerdan alfabetos prehumanos, anteriores e incluso a las más antiguas inscripciones sumerias. ¿Cómo es posible que lugares separados por miles de kilómetros compartan códigos que parecen tener origen en una misma fuente? ¿Y por qué esos códigos están escondidos tan profundo, protegidos por capas de prohibición humana y silencio institucional? Cuando conectamos el ritmo de las vibraciones al patrón de las luces de Tabilu, surge algo aún más perturbador. Parece que cada lugar prohibido está respondiendo a un llamado, como si todos formaran parte de una red dormida, aguardando el momento correcto para operar al unísono. La isla pulsa en ciclos que coinciden con las oscilaciones magnéticas de N'Yamr, creando un mapa invisible de energía subterránea. Si todo esto no estuviera tan meticulosamente escondido por autoridades de diferentes países, podríamos pensar que estamos presenciando la activación gradual de algo demasiado antiguo para ser comprendido y demasiado poderoso para ser ignorado. La estación límite 42, por ejemplo, parece monitorear cada una de esas emisiones con sensores que no son declarados públicamente. Informes filtrados hablan de lecturas incompatibles con sistemas geológicos naturales, pero nadie asume la autoría de esos documentos. Lo único claro es que toda aproximación es impedida con fuerza y rapidez, como si la simple presencia humana pudiera interferir en algo sensible. ¿Por qué esa estación, construida a toda prisa, vigila una región donde nada oficialmente sucede? ¿Y por qué está conectada por cables subterráneos a una red que no aparece en ningún mapa? Ya el complejo Olon parece funcionar como un núcleo energético, irradiando calor desde una profundidad que ningún perforador ha conseguido alcanzar. Es como si el hielo estuviera solo cubriendo una estructura que continúa funcionando desde hace eras, independientemente de quien viva en la superficie. El calor no aumenta, no disminuye, no falla, permanece constante, implacable, como si estuviera sustentando o alimentando otras partes del mecanismo global. ¿Quién o qué podría haber construido algo tan profundo, tan resistente y tan preciso? Y más importante, ¿por qué? En el valle de Yotl, la roca negra hexagonal parece ser una especie de transmisor natural o artificial, absorbiendo todo a su alrededor como si necesitara energía para operar. El material es tan extraño que los propios filtros de satélite no consiguen capturarlo con nitidez. Es como si fuera hecho de algo que no interactúa con nuestros instrumentos modernos, pero que responde perfectamente a los pulsos que vienen del subsuelo de otros lugares prohibidos. Hay quienes dicen que esa piedra es un fragmento de una estructura mucho mayor, enterrada tan profundo que nadie ha osado excavar, una estructura que podría ser más antigua que toda la historia registrada. En el laberinto Kellen, algunas puertas selladas parecen emitir ecos que no deberían existir en ambientes cerrados. Es como si estuvieran resonando en sintonía con algo muy distante, como si fueran cajas acústicas de un coro subterráneo. ¿Quién instaló esas puertas? ¿Y quién proyectó corredores tan perfectamente proporcionales que ni la ingeniería moderna consigue replicar? Hay rumores de que los libros confiscados por los militares hablaban de un código del subsuelo, un patrón que mantenía el equilibrio entre el mundo de la superficie y otro mundo abajo. ¿Sería ese laberinto una especie de interfaz entre esas dos realidades? La fortaleza de N'Yamr, con su magnetismo mutante, parece ser un punto crucial de esa red, como si fuera un pulmón geológico, inspirando y expirando energía que recorre túneles que nadie consigue mapear. Antiguos moradores afirmaban que allí el suelo habla, y estudios recientes realmente registraron sonidos de baja frecuencia que parecen lenguaje. No lenguaje humano, sino algo estructurado, repetitivo,
organizado. Si el planeta realmente estuviera hablando, ¿qué estaría intentando decir? ¿Y quién habría enseñado a esas estructuras a responder? Y finalmente, llegamos al punto que nadie osa enfrentar. ¿Y si todo esto fuera solo la superficie de algo mucho mayor? ¿Y si todos esos lugares prohibidos fueran puertas, antenas, motores y sensores de un mecanismo subterráneo que cubre el planeta entero? Un mecanismo construido antes de la humanidad, o tal vez por una humanidad que olvidamos. Un sistema que, ahora, muestra señales de despertar, vibraciones sincronizadas, luces que se encienden, ruidos que suben del suelo como si algo estuviera retomando su ritmo natural. ¿Qué sucede cuando todos esos puntos finalmente pulsen al mismo tiempo? ¿Estaremos ante un despertar o ante una advertencia? Sea cual sea la respuesta, una cosa es cierta: estamos más cerca que nunca de descubrir lo que realmente existe bajo nuestros pies. Y tal vez por eso tantos lugares permanecen prohibidos, no para protegernos de lo que está allá abajo, sino para proteger lo que está allá abajo de nosotros. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustará. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.